Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos con esta serie de preguntas. Ahora la quinta pregunta es: ¿puede coexistir la ciencia y la religión? Ahora, mucha gente que se inclina más por posturas científicas ven la religión con superioridad, con un poco de enfado, diciendo hay tantas cosas que la religión afirma que la ciencia niega. Entonces esas personas dirán, la religión dice que Dios creó el universo en 6 días y la ciencia nos ha comprobado que Dios creó el universo en miles de, o más bien que se creó el universo o el universo existe, porque los que están a un extremo más allá de la ciencia niegan la existencia de Dios. Dicen el universo sucedió por eventos naturales que fueron evolucionando el mundo a como lo conocemos ahora. Sin embargo, creo que esta es una postura que tenemos que ser humildes. Y yo invitaría a cualquier amigo ateo o cualquier persona que cree que la ciencia y la religión no pueden coexistir, que echen un vistazo a su historia. Que la gran mayoría de científicos, los primeros 1800 años, eran personas profundamente religiosas. Muchos de los más importantes, véase a alguien como Copérnico, él era altamente religioso. Sir Francis Bacon era una persona altamente religiosa. Isaac Newton era una persona religiosa. Entonces, el decir que la ciencia y la religión son incompatibles, está diciendo que esas personas tuvieron que divorciar sus creencias religiosas para llegar a conclusiones científicas, y eso es imposible. Sus creencias religiosas fueron el ímpetu y la motivación para sus conclusiones espirituales. Ellos creían que existían leyes porque existían en un orden, porque creían en un creador. Entonces, aunque hay algunas personas que digan que la ciencia y la religión son incompatibles, tenemos que ser un poco más humildes que eso y decir, bien, la ciencia y la religión tienen enfoques distintos. La ciencia tiene como énfasis la observación y la deducción, el ver cómo funcionan las cosas a través de un proceso del método científico. La religión no opera así. Depende de la religión, pero hablando específicamente del cristianismo, el cristianismo tiene como punto de partida no la observación, sino la Biblia. Los cristianos vemos la Biblia como la revelación divina de Dios a los hombres para poder entender lo divino, y en base a lo que dice la Biblia permitimos que eso pinte nuestra cosmovisión. Eso es muy diferente entre la religión y la ciencia. Sin embargo, puedes ser religioso y ser científico. Es más, es algo que he dicho mucho en esa serie. Hay muchas personas que son científicos de renombre, científicos publicados en las revistas más prestigiosas del mundo, que no solamente son cristianos, que para ellos su fe es central a su cosmovisión, y las conclusiones científicas que han hecho a lo mejor no son basadas en observaciones religiosas, pero sí motivadas por convicciones religiosas. Una de las convicciones más grandes que hay para los religiosos, es decir, hay un Dios infinito que creó el universo de una manera compleja. Entonces, uno de los modos que yo puedo conocer mejor a mi Dios es analizando más profundamente la creación. Y entonces hay científicos que son altamente religiosos, y también hay personas religiosas que tienen un alto estima por la ciencia, que para que ellos lleguen a sus conclusiones teológicas no dejaron su cerebro en la puerta e entraron únicamente a través de los sentimientos, sino que hay muchos aspectos dentro de la religión que son conclusiones racionales, que bien quizá no son racionales científicamente hablando, pero sí son racionales en el sentido que utilizan las mismas leyes que la ciencia, de observación, de deducción, quizá no de leyes naturales, sino de estructuras divinas plasmadas a través de la Biblia. Entonces, puede ser religioso y amar la ciencia, puede ser científico y ser religioso.
Y cualquier persona que te diga que la religión y la ciencia no deben de convivir, que son aspectos totalmente opuestos y contradictorios, están tomando una postura, que es algo súper reciente. En los últimos 200 años han habido personas que toman esa postura, pero realmente a lo largo de la historia de la humanidad no ha sido así. Y dos, no solamente es orgulloso, es crear una falsa dicotomía que de alguna forma tienes que negar la religión para entrar a la ciencia, o que tienes que negar la ciencia para abrazar la religión. Son dos carriles diferentes que en ciertos aspectos pueden causar una intersección donde la ciencia y la Biblia o la religión interseccionan, o también hay partes que simplemente van en paralelo, y al crecer en tu intelecto vas a crecer en tu fe, como esos científicos que ya mencioné, y hay algunas personas que al crecer en su fe, eso les va a provocar querer crecer en su intelecto. Quiero aprovechar que estoy hablando del tema para animarte. Si tú eres un cristiano, no le des la espalda al conocimiento, al crecimiento, a las opiniones de otras personas. Lee todo lo que puedas, aprende todo lo que puedas. El cristianismo necesita personas cultas, necesita personas preparadas, necesita personas que saben argumentar de tal forma que es evidente que tienen un alto estima, no solamente teológico, sino científico. Y a mí me ha tocado, cuando fui pastor en Horizonte, me tocó tener a muchos científicos en Horizonte. Ensenada es una ciudad con muchas universidades enfocadas en ciencia, y a mí me encantaba hablar con esas personas que sabían científicamente hablando 1000 veces más, 1.000.000 de veces más que yo, y ver cómo al mismo tiempo eran personas de fe con convicciones muy profundas. En resumen, la fe y la ciencia no son polos opuestos. Si tienen intersección, sí puedes poseer las dos con fervor, y no significa que son exactamente lo mismo. La Biblia o la religión no es ciencia y la ciencia no es religión, pero puedes abrazar los dos al mismo tiempo. Dios te bendiga.